La misión de la NASA es explorar lo desconocido. Lo que sabemos del universo es una minúscula parte de lo que hay en realidad. En busca de respuestas, ha mandado a científicos al espacio y naves más allá del límite del sistema solar. No sabemos lo que hay ahí fuera. Oye, ¿qué es eso? Podría haber peligros entre las sombras. Nos encontramos con más misterios que descubrimientos. No sabemos qué será lo próximo que hallemos. Una sonda de la NASA descubre marcas extrañas en Marte. La verdad es que parece código Morse. ¿Es una especie de mensaje? ¿Un mensaje de quién? Una misteriosa nave aterroriza a testigos de 2 continentes distintos. Es como la guerra de los mundos. La gente cree que les están atacando. Están muertos de miedo, no tienen ni idea de lo que pasa. Y sugerirá un documento desclasificado algún vínculo entre archivos secretos sobre ovnis y la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Este documento es totalmente sensacional. ¿Es un móvil? ¿Una prueba incriminatoria? NASA. Archivos desclasificados. Unos astronautas observan algo que pasa volando por la ventana de la estación espacial Skylab. Es una sorpresa, y las sorpresas en las estaciones espaciales no suelen ser buenas. La tripulación intenta identificar el extraño fenómeno. Lo primero que piensas como astronauta es: podría matarme. Ventisca espacial letal. 2 de agosto de 1973. La estación espacial Skylab de la NASA orbita a 434 kilómetros sobre la Tierra. Los astronautas Alan Bean, Owen Garriott y Jack Lausma son responsables de llevar a cabo la que debería ser una misión histórica en el campo de la exploración espacial. Skylab fue la primera estación espacial de la NASA que visitaron sucesivas tripulaciones de astronautas. El principal objetivo de la tripulación es estudiar los efectos del viaje espacial prolongado sobre el cuerpo humano. La idea era estudiar qué les pasa a los humanos cuando pasan largos periodos en gravedad cero. Estaba muy bien montado, podían correr alrededor del perímetro del módulo entero. A las 6:37 de la mañana, Garriott y Lausma están completando sus tareas programadas cuando observan que algo pasa volando por la ventana. Garriott y Lausma se quedan anonadados al ver caer copos de nieve por la ventana en el espacio exterior. Solo se puede describir como una tormenta de nieve. Es una sorpresa, y las sorpresas en las estaciones espaciales no suelen ser buenas. Garriott y Lausma son científicos extremadamente preparados. Lo que ven parece desafiar las leyes de la física. El espacio es básicamente un vacío, así que no hay nieve, ni humedad, ni nada. En el espacio no hay clima. El aspecto de los objetos congelados no solo es desconcertante. Si son sólidos, podrían ser letales. Si ves algo flotando en órbita, lo más normal es que sea algún tipo de basura espacial. Si la luz incide en el ángulo adecuado, la basura espacial puede parecer blanca y agruparse, quedarse junta. La basura espacial se mueve a una velocidad 6 veces mayor que la bala de un rifle. Un trozo del tamaño de un copo de nieve podría agujerear el casco de la estación espacial. Lo primero que piensas como astronauta es: podría matarme. La mayoría de la basura espacial es generada por naves que orbitan a más de 750 kilómetros sobre la Tierra. Pero la estación Skylab está orbitando a 300 kilómetros por debajo de esta nube de basura. A esta altitud es posible encontrarse con basura espacial, pero es muy poco probable que se vea tanta como para que parezca una ventisca. La tripulación pidió al centro de control que realizara pruebas de diagnóstico en la Skylab para buscar daños. Averiguaron que el fallo se había producido en el sistema de combustible de la nave Apolo acoplada al Skylab. El centro de control descubrió rápidamente que había una fuga de combustible en uno de los propulsores de la nave espacial Apolo, la nave de transporte que necesitaban para volver sanos y salvos a la Tierra.
Al localizar el problema en unos motores idénticos en la Tierra, descubrieron que un ingrediente corrosivo del combustible había agujereado uno de los 4 propulsores. La corrosión no tiene una solución inmediata. La corrosión es traicionera y se extiende. La fuga corrosiva significa que el módulo de transporte del Apolo está perdiendo litros de combustible cada minuto. Cuando cualquier fluido sale al vacío del espacio, se congela y forma copos. Si perdían demasiado combustible, no podrían realizar la reentrada y la Skylab se convertiría en un ataúd de 2.200 millones de dólares. Como respuesta a esta crisis, la NASA anuncia uno de los planes más audaces en la historia de la agencia espacial. Una arriesgada misión para rescatar a los 3 astronautas. La NASA nunca permitiría que 3 de sus hombres murieran en órbita. Normalmente, una misión espacial tarda años en planificarse y ejecutarse. Pero la NASA podría tener solo unos días para salvar a la tripulación del Skylab. Tienen todas las dificultades de una misión espacial normal y además están intentando hacerlo en mucho menos tiempo. La NASA necesitaba lanzar un vehículo a tiempo, antes de que la tripulación muriera o se quedara sin comida. Los ingenieros de la NASA idean un plan para enviar a 2 pilotos más a la estación espacial en una nave Apolo modificada. El plan de rescate implicaba usar la nave Apolo para la siguiente visita a la estación espacial, retirando el equipo y los suministros para la misión habitual y colocando 3 asientos extras para la tripulación rescatada. El plan pone a la NASA bajo una gran presión. Al enviar a los pilotos en órbita a esta peligrosa misión de rescate, la agencia espacial pone más vidas en peligro. Era peor que una pesadilla. Tienen que dar con la solución y tienen que hacerlo rápido. Unos días antes del lanzamiento programado de la misión de rescate, los ingenieros descubren que la cápsula defectuosa de la estación Skylab aún podría ser capaz de traer a los astronautas de vuelta. Descubren una manera de reentrar en la atmósfera terrestre usando unos propulsores diferentes del módulo de mando. Entonces desapareció la necesidad de la misión de rescate. El 14 de agosto, la NASA aborta la misión de rescate. El centro de control instruye al piloto de la Skylab, Jack Lausma, para que intente realizar un arriesgado regreso manual a la Tierra usando solo 2 de los 4 propulsores. Esto no tiene precedentes en la historia del viaje espacial. Podría no ser posible, pero la NASA tiene que intentarlo. Nos hemos soltado. A las 10:07 de la mañana del 25 de septiembre, los 3 astronautas abandonan la estación espacial en su nave averiada. El centro de control solo puede esperar mientras la cápsula se precipita hacia la atmósfera terrestre a más de 24.000 kilómetros por hora. El exterior de la nave alcanza los 2.700 grados centígrados, creando una capa de plasma que bloquea todas las comunicaciones con la tripulación. «15 minutos después, el módulo se zambulle frente a la costa de México. Equipos de rescate alcanzan la cápsula y rescatan a los astronautas ilesos tras la dura experiencia. Tras una investigación a fondo de lo que pudo ser un gran desastre, los astronautas regresan a la Skylab en noviembre de 1973 y la estación espacial acaba sentando las bases de futuras misiones de la NASA. Podría haber sido el fin de la Skylab, pero gracias a la calma, sangre fría e inteligencia de los ingenieros de la NASA, fue el comienzo de una de las misiones con más éxito en su historia. A continuación, miles de personas en 2 continentes observan extrañas luces en el cielo. No es una alucinación ni histeria colectiva. Se trata de algo real. ¿Y ha descubierto una sonda de la NASA un mensaje en el paisaje marciano? ¿Un mensaje de quién? ¿Un ente inteligente? Una sonda de la NASA descubre un extraño dibujo sobre la superficie del planeta rojo. Se ve muy claro, puntos y rayas.
La verdad es que parece código Morse. ¿Cuál es el significado de estas marcas marcianas? ¿Es algún tipo de mensaje? ¿Un mensaje de quién? Código Morse marciano. 6 de febrero de 2016. Mientras la sonda MRO sobrevuela una región inexplorada cerca del polo norte del planeta, detecta una extraña formación en el paisaje. El hallazgo asombra a los astrónomos. Este patrón en concreto no se había visto nunca. Es raro ver patrones tan organizados en las imágenes del paisaje. Son unos dibujos muy extraños. Las peculiares marcas ocupan más de 11 kilómetros de superficie marciana. A algunos astrónomos, su disposición les resulta familiar. Es una increíble sucesión de puntos y rayas. Parece código Morse en la superficie de Marte. Cuando la NASA publica las imágenes, inmediatamente se vuelven virales. Algunos observadores especulan que podrían ser pruebas de que alguien o algo hubiera grabado un código en la Tierra marciana. Al ver estos dibujos, algunos dijeron que era un mensaje. ¿Un mensaje de quién? ¿Un ente inteligente? Durante décadas, los astrónomos han creído que la mejor manera de encontrar mensajes de vida extraterrestre es escuchar señales de radio enviadas desde lejanos sistemas solares. El descubrimiento del código de Marte plantea una intrigante posibilidad. Tal vez no buscamos el tipo de mensaje adecuado. A lo mejor es algo que un día encontraremos en la superficie de un planeta. Puede que sea así. Puede que Marte tenga una civilización inteligente. Frente a la creciente especulación sobre el significado del código marciano, la NASA intenta traducirlo. Los resultados revelan que si es un código, ciertamente no es Morse. El mensaje alienígena en código Morse dice NEE, NED, ZIB, 6TN. NEENEDZB. NEENEDZB6TNNCECC. No tiene mucho sentido. No tiene ningún sentido. ¿Te parece un mensaje inteligente? A mí no. Si una especie avanzada no es la responsable de este extraño dibujo, ¿entonces qué? Una pista para descifrar el enigma podría encontrarse en un mapa de la gravedad de Marte creado por la NASA en marzo de 2016. Revela una serie de anomalías gravitacionales alrededor del polo norte marciano, cerca de donde se realizó la fotografía. Se sabe que en la zona del casquete polar hay anomalías gravitacionales, sitios en los que el campo de gravedad es más fuerte. Y no estamos 100% seguros de cuál es la causa de esas anomalías. ¿Podría esta rara variación gravitacional ser responsable del patrón que hemos visto? En la Tierra, las anomalías gravitacionales pueden cambiar el relieve del fondo oceánico. Pero los astrónomos dudan que puedan ser responsables del misterioso dibujo de Marte. No me parece probable porque se trata de elementos muy pequeños. La gravedad es algo grande, que afecta a montañas y valles, no a elementos tan pequeños. Un análisis más exhaustivo de la imagen revela otra posible explicación. Si aumentamos la imagen, poco a poco, se ve más claro. Cada franja tiene una línea más oscura que la atraviesa a lo largo. Los investigadores creen que son crestas. Al ver esto, caí en que se trata de un objeto tridimensional que sobresale de la superficie marciana. Se trata de dunas. Marte está cubierto de dunas de arena. Muchas duplican en tamaño a las más grandes de la Tierra. Pero si las líneas de la imagen son dunas, no se parecen a ninguna de las que la NASA ha descubierto anteriormente en el planeta rojo. Los científicos creen que la geología local podría explicar este hecho. Esta zona está en un cráter de impacto, un hoyo en el suelo. Cuando el viento sopla hacia el cráter, rebota en sus paredes y altera drásticamente la forma de las dunas.
Cuando el viento sopla desde dos direcciones, de pronto se ve que estas pequeñas dunas con forma de media luna se van alargando hasta formar rayas. Esto es lo que se ve aquí. La mayoría de los científicos coinciden en que las condiciones del viento en esa zona podrían ser responsables de estas dunas con forma de raya. Los puntos son más difíciles de explicar. Pascal Lee, experto en Marte, sugiere que podrían ocultar gigantescas bolas de hielo. Sospecho que como estas dunas están en la región del Polo Norte de Marte, contienen hielo. Y el hielo hace que sean más resistentes a la acción del viento. Hace que estén cementadas en cierto modo. Por ahora, esto solo es una teoría. El terreno y el clima de Marte siguen siendo un misterio para nosotros. Pero comprenderlos es un paso crucial para poder pisar algún día el planeta rojo. Si la NASA va a enviar personas a vivir y trabajar en Marte, necesitamos saber cómo funciona el clima allí. Puede parecerse a algunos sitios de la Tierra, pero sigue siendo un mundo alienígena. Un documento desclasificado del presidente Kennedy pide a la CIA que comparta su información con la NASA. Esta carta está fechada 10 días antes del asesinato. ¿Habrá alguna conexión? ¿Podría esta carta ayudar a resolver uno de los homicidios más impactantes de la historia? Este documento es totalmente sensacional. ¿Podrían haber sido las investigaciones de Kennedy con la CIA sobre los ovnis la causa de su asesinato? Los archivos secretos de la NASA de JFK. 22 de noviembre de 1963, 12:30 del mediodía. Unos disparos resuenan en la Plaza Dilley en Dallas, poniendo fin a la vida del presidente John Fitzgerald Kennedy y abatiendo a toda una nación. El asesinato de JFK es uno de los casos más polémicos y controvertidos de la historia estadounidense. Esta pregunta tiene varias décadas. ¿Quién mató a Kennedy y por qué? El presidente de Estados Unidos ha muerto. Durante los últimos 50 años han aparecido numerosas teorías sobre la muerte de Kennedy. David Marwell encabezó la revisión de los archivos clasificados relacionados con el magnicidio. Tras el asesinato hubo varias investigaciones oficiales cuyo objetivo era determinar exactamente qué le había pasado al presidente. En 1964, la Comisión Warren, la investigación oficial del gobierno sobre el asesinato, concluyó que Lee Harvey Oswald era el responsable de la muerte del presidente. Pero muchos creen que la teoría del francotirador solitario tiene numerosas inconsistencias. Fue un crimen presenciado por cientos de personas. Y lo normal es que sus observaciones fueran diferentes. Mucha gente cree que JFK se había ganado enemigos poderosos, incluso a la CIA, y que ellos fueron responsables de su asesinato. Las teorías conspiratorias que relacionan a la CIA con la muerte de Kennedy están bien documentadas. Pero en 2010 apareció un insólito documento desclasificado del gobierno, y algunos pensaron que proporcionaría un nuevo motivo para la participación de la CIA en el magnicidio. Un documento escrito por el propio JFK. 10 días antes de que JFK fuera asesinado, había redactado una carta a la CIA solicitando que le entregaran todos los documentos relacionados con ovnis. En la carta, el presidente también ordena a la agencia que comparta sus archivos secretos sobre ovnis con la NASA. Le dice a la CIA: compartid esta información sobre los desconocidos, que son los ovnis. Compartid esto para que los directores de misión de la NASA reciban ayuda para afrontar sus responsabilidades defensivas. La fecha de la carta es intrigante. Hay que preguntarse si hay alguna correlación entre este corto periodo de tiempo desde el envío de la carta y su asesinato. Tras el incidente de Roswell, en el que supuestamente una nave extraterrestre se estrelló en Nuevo México, la CIA estableció un grupo encubierto para monitorizar la actividad relacionada con ovnis en Estados Unidos y en el extranjero. En los años siguientes, este grupo documentó y catalogó miles de avistamientos. De repente, les solicitan que entreguen todos esos documentos al presidente Kennedy.
Este documento es totalmente sensacional, porque lo único que no le gusta hacer a la CIA es tener que compartir información con otras agencias. Tenemos que preguntarnos, ¿podrían haber sido las investigaciones de Kennedy con la CIA sobre los ovnis la causa de su asesinato? Esta sugerencia es poco convincente. Pero para la CIA, la carta de Kennedy podría contener una segunda amenaza aún mayor. Este documento también habla sobre un programa de cooperación con la Unión Soviética en el espacio. Básicamente indica a la CIA que inicie un programa para compartir datos con la Unión Soviética. La petición es posterior a un discurso que Kennedy dio en la ONU en el que sugería que colaboraría con los rusos en el mayor logro espacial, una misión tripulada a la Luna. En el ámbito espacial hay cabida para nuevas cooperaciones. Kennedy estaba interesado en crear un programa conjunto con los soviéticos para aunar esfuerzos y llegar a la superficie lunar. Incluyo entre estas posibilidades una expedición conjunta a la Luna. Algunos autores e historiadores sugieren que la CIA enfureció debido a los repetidos intentos de Kennedy de cooperar con el enemigo de la Guerra Fría. Es un periodo de extrema tensión entre las dos superpotencias. La teoría era que fue asesinado por la CIA, que temía que se hubiera vuelto blando ante la amenaza soviética. En 2010, la revelación de la carta de JFK desata un frenesí mediático. Parece proporcionar nuevas pistas cruciales para la investigación del asesinato más polémico del siglo XX. ¿Es la carta un móvil? ¿Será una prueba incriminatoria? Desde que se descubrió la carta, algunos han afirmado que es falsa. El analista de imágenes Mark D'Antonio evalúa su autenticidad. Normalmente podríamos esperar que abajo pusiera alto secreto, hecho con una plantilla o un sello. El nombre del director, en el encabezado, no está en el mismo sitio que en sus otras cartas. Hay discrepancias, eso es cierto, pero no significa que sea falsa. David Marwell se pregunta por qué solo se ha proporcionado una copia de la carta a los investigadores. El documento parece una copia hecha con papel carbón, lo que hace que nos preguntemos dónde estará el original y por qué la parte superior ha sido censurada. La verdad, no sabemos nada del original. En 2017, la CIA hará públicos miles de archivos clasificados relacionados con la muerte de JFK. Puede que contengan la carta original y aclaren por fin el misterio de quién está tras este asesinato. Hasta entonces, se seguirá debatiendo qué pasó exactamente aquel fatídico día en Dallas, en noviembre de 1963. A continuación, una nave desconocida siembra el pánico en las calles de Moscú. Parecía algo muy grande que les perseguía. Y un explorador descubre que una remota tribu utiliza armas provenientes del espacio. No le cuentan a nadie su secreto. Una extraña nave hace que cunda el pánico en 2 continentes. Hay múltiples testigos creíbles que dicen que vieron lo mismo. Es como la guerra de los mundos. La gente cree que les están atacando. Un documento gubernamental secreto proporciona una pista sobre estos acontecimientos. Aparece un documento desclasificado del Departamento de Estado que pone a la NASA en el centro de todo. Alienígenas transatlánticos. 14 de junio de 1980. Cerca de la medianoche, varios testigos en ciudades a lo largo del noroeste de Rusia informan sobre un extraño objeto iluminado en el cielo. Hay una oleada de avistamientos por toda Rusia. La gente informa sobre una media luna de un tono rojizo o anaranjado. Dicen que es como una herradura, oscuro en el centro y brillante en los extremos y que tiene resplandor. Durante la siguiente hora, miles de personas ven el objeto no identificado
y cunde el pánico. Algunos creen que Estados Unidos ha lanzado el primer ataque nuclear. Otros que es el día del juicio final. Estaban muertos de miedo, no tenían ni idea de qué pasaba. Testigos describen el objeto como si midiera 120 metros de ancho, el doble que un Boeing 747, y se mueve muy deprisa. Parecía ser algo muy grande y muy raro. Algunos pensaron que les perseguía. Es como la guerra de los mundos. Tras la medianoche, la misteriosa nave desaparece del cielo. Pero una hora después, reaparece de pronto. Solo que esta vez está en el otro extremo del mundo. Hay una oleada de avistamientos similares en 5 países de Sudamérica. Y lo que vieron fue muy parecido. Informes del mismo ovni con forma de herradura, tal y como lo describieron en Rusia. Sea lo que sea, es mundial. En Chile, un piloto informa de que el brillante objeto adelantó a su avión antes de desaparecer. Minutos después, lo ven en un aeropuerto internacional de Argentina. Control de tráfico aéreo informa sobre algo que apareció brevemente en la pantalla del radar y que cambió rápidamente de altitud. Tras una ráfaga de avistamientos en 6 países, la nave se vuelve a desvanecer. Pero esta vez ya no reaparece. Durante casi 2 décadas, el caso siguió abierto. De repente, en 1997, aparece un documento desclasificado del gobierno estadounidense que sugiere que la NASA podría ser la responsable del misterio. En este documento podemos leer que un ingeniero argentino que trabajaba para la NASA le contó a su madre que la agencia espacial estaba llevando a cabo experimentos atmosféricos que causarían la aparición de formas extrañas en el cielo. El experimento incluía utilizar pequeños satélites para lanzar partículas cargadas a la atmósfera. La agencia espacial esperaba que al rastrear estas partículas pudieran comprender mejor cómo se comportan los vientos solares al llegar a la Tierra. La NASA lo llamó el Proyecto Rueda de Fuego. El proyecto Rueda de Fuego envía a la atmósfera pequeñas naves espaciales que funcionan con baterías. Allí sueltan las baterías de litio y bario para que creen formas de fuego en el cielo. La velocidad y la trayectoria del satélite Rueda de Fuego coinciden con algunos de los informes de testigos de 1980, pero algunos detalles difieren. El problema con esta teoría es que no se habían programado la noche de los avistamientos. De hecho, las únicas pruebas de Rueda de Fuego realizadas en la zona fueron en la Guayana Francesa 2 semanas antes. Las fechas no cuadran y la geografía tampoco, no tiene sentido. El misterio llama la atención de Jim Oberg, antiguo ingeniero de la NASA que organiza su propia investigación. Descubre que la noche que el objeto apareció en Rusia, un satélite del sistema de alerta, el Cosmos 1188, fue lanzado desde un puerto espacial 800 kilómetros al norte de Moscú. Era un satélite especial, diseñado para sobrevolar el Polo Norte y enviar comunicaciones al resto de la Unión Soviética. Los archivos soviéticos revelan que para alcanzar la altura orbital, el satélite lanzó una 4ª etapa del cohete al aproximarse a Sudamérica. Oberg sugiere que el gas liberado, junto con las condiciones de luz locales, podrían explicar aquellos avistamientos. El sol estaba en el horizonte en Rusia, el suelo estaba oscuro y la nube de gas seguía teniendo luz. Estaba iluminada y visible, lo cual asustó a miles y miles de testigos en tierra firme. Algunos investigadores aceptan la teoría del satélite ruso, pero otros sugieren que no explica el tamaño de la nave avistada en Rusia o su comportamiento en los cielos de Argentina. Si nos creemos los informes de aquel día, quedan muchas cosas sin explicar. Una sonda de la NASA detecta un inusual cráter en la superficie lunar. La Luna está totalmente cubierta de cráteres, pero este es diferente. Parece como si algo se hubiera chocado con la Luna.
Los investigadores se sorprenden al descubrir un extraño objeto en su interior. Parece una obra de ingeniería. ¿Qué es? Impacto lunar. Los astrónomos llevan siglos presenciando y documentando extraños fenómenos y objetos en el cielo sobre la Tierra. Pero también lo han hecho en la Luna. La gente ha informado sobre actividades anómalas en la Luna desde hace 400 años. De hecho, hay un informe sobre la Luna llamado Anomalías Lunares que recopila 400 años de observaciones lunares. En 1968, la NASA documenta listas de casi 600 informes de acontecimientos y objetos sin explicación en la Luna. Desde entonces, algunos teóricos afirman que las misiones de la NASA han recopilado pruebas de naves extraterrestres y otras estructuras en la superficie lunar. Seguimos sin saber cuál es la explicación de todas estas cosas que ha visto la gente. En 2012, la sonda LRO de la NASA hace una fotografía que podría dar una explicación a estos misterios. El 12 de febrero, mientras la nave escanea una antigua llanura volcánica conocida como el Mar de las Islas, detecta un peculiar cráter de 39 metros de diámetro bajo ella. He estudiado muchos cráteres en la Luna, pero este es diferente. No solo es irregular, parece que tiene un objeto en su interior. Es como si algo se hubiera chocado con la Luna. Es muy raro. La Luna está cubierta de cráteres, el resultado de un intenso bombardeo de rocas desde el espacio. Pero lo que pudo aterrizar aquí no fue un meteorito. No se ve la típica forma redonda o el borde que normalmente se ve al examinar cráteres de impacto sobre la Luna. Cuando un meteorito impacta, llega a tal velocidad que se fragmenta por completo. No queda nada, se desintegra. Cuando los astrónomos realizan un zoom en el objeto del cráter, lo que ven les sorprende. Sea lo que sea, sigue intacto. Parece como si fuera una obra de ingeniería, pero ¿hecha por quién? La mayoría de expertos que estudian la imagen creen que contiene los restos de una nave espacial humana. Una explicación posible de lo que vemos podría ser que fuera un objeto creado por el hombre que ha chocado con la superficie de la Luna. Pero si se trata de los restos de una nave humana, entonces ¿quién la estrelló? ¿Y cuándo? Una posibilidad es que sea una sonda rusa llamada Luna 9, la primera nave espacial que aterrizó en otro mundo. Luna 9 envió las primeras fotos de la superficie de la Luna. Fue un gran hito, un gran logro para los ingenieros soviéticos. Poco después de aterrizar se perdió el contacto. No tenemos ni idea de qué pasó con la sonda Luna 9. La imagen de la NASA fue tomada cerca de la última ubicación conocida de Luna 9. Pero el tamaño del cráter sugiere que no se trata de la última morada de la desafortunada nave soviética. Luna 9 era muy pequeña. No podría haber hecho un cráter tan grande. Los investigadores buscan candidatos de mayor tamaño para la nave estrellada. Un posible sospechoso es la reliquia de un extraño experimento que realizó la NASA hace más de 4 décadas. El 19 de abril de 1972, la tripulación del Apolo 16 estrelló deliberadamente su cohete acelerador S-4B contra la Luna. Teníamos sismógrafos en la superficie lunar que registrarían el impacto del S-4B. El plan era medir las ondas de choque del impacto para aprender más sobre la estructura interna de la Luna. Fue muy valioso para aquellos que estaban intentando desarrollar, a partir de señales sismográficas, una imagen de la masa interna de la Luna y cómo era. El acelerador de 15 toneladas y 17 metros de largo se precipitó contra la superficie de la Luna a más de 800 kilómetros por hora. Pero justo antes del impacto, la NASA perdió el contacto con él. Este cohete acelerador ha sido protagonista de intensas especulaciones y no sabemos dónde está.
La longitud del objeto de la imagen coincide con el cohete del Apolo. Y algunos científicos creen que el enorme cilindro es uno de los pocos objetos lo bastante fuertes como para soportar un impacto tan violento. Un cohete acelerador podría seguir intacto tras estrellarse con la superficie de la Luna porque fue construido para soportar presiones y temperaturas elevadas. La idea de que pudiera ser el cohete acelerador perdido del Apolo 16 es factible, tiene mucho sentido. Puede que tras medio siglo de búsqueda, el misterio del cohete desaparecido por fin haya sido resuelto. Necesitamos imágenes con más resolución para estar seguros, pero la NASA está convencida de que han encontrado su acelerador perdido después de todos estos años. A continuación, un extraño descubrimiento en el Ártico hace 200 años desencadena una fiebre del oro galáctica. Toda esa riqueza nos está esperando ahí arriba. Solo hay que ir a por ella. Un explorador descubre que una remota tribu del Ártico utiliza herramientas y armas fabricadas con un extraño metal. ¿Cómo es esto posible? Porque en Groenlandia no hay minería. Se niegan a hablar, no le quieren contar a nadie su secreto. La respuesta a este misterio podría ayudar a la humanidad a conquistar otros mundos. Ciertamente es un punto de inflexión para la civilización humana, porque sería el principio de la industrialización de la última frontera. Antiguas armas espaciales. Groenlandia, 1818. El capitán John Ross, oficial de la Armada Británica, y su tripulación se convierten en los primeros europeos en establecer contacto con el pueblo Thuli, una tribu inuit nómada. Mientras Ross explora el aislado asentamiento Thuli, descubre algo increíble. Es uno de los asentamientos inuit más remotos y aún así están usando herramientas y armas de hierro. ¿Cómo es esto posible? Porque en Groenlandia no hay minería. ¿Cómo llegó el metal a una tribu inuit en una zona tan remota del mundo? Groenlandia no tiene depósitos de hierro conocidos, y la tribu insiste en que nunca ha comerciado con forasteros. No comercian. Los inuit están tan aislados que no tienen contacto con el mundo exterior. Una fuente secreta ha proporcionado a esta aislada tribu del Ártico un gran suministro de hierro para fabricar armas y herramientas. Cuando Ross les presiona para que revelen quién o qué es esa fuente, los miembros de la tribu le dan respuestas evasivas. Se niegan a hablar, no quieren contarle su secreto. Es todo un misterio. ¿De dónde ha salido ese material? Semanas después, Ross vuelve a Inglaterra con una muestra del hierro. Cuando se propaga la noticia del extraño descubrimiento, 5 expediciones más intentan localizar la fuente del misterioso metal. Todas fracasan. Encontraron hierro cerca de la superficie, en un lugar bastante especial, la isla Disco, pero su composición química no coincidía con la del metal de las herramientas que usaban los inuit. El misterio del hierro inuit permanece sin resolver hasta que el explorador estadounidense Robert Peary visita la zona en 1894, casi 70 años después. Peary contrató a un guía inuit para conseguir que los inuit le revelaran el secreto de dónde procedía el hierro. Los inuit conducen a Peary a lo largo de cientos de kilómetros de terreno helado hacia una remota península en el extremo noroeste de Groenlandia. A su llegada, Peary descubre algo asombroso. El metal del que están hechas las armas proviene de otro mundo. 3 enormes meteoritos de hierro. El metal proviene del espacio. Se llaman la mujer, el perro y la tienda. El más grande, la tienda, pesa 30 toneladas. Peary encuentra pruebas de que los meteoritos han estado proporcionando hierro a varias generaciones de familias inuit.
A pesar de ello, decide que se trata de una gran oportunidad para ganar dinero rápido. Después de cargarlos en su barco, Peary regresa a Nueva York y los vende por $40.000, el equivalente a más de 1 millón en la actualidad. Podría ser el primer caso en que un meteorito de este tamaño cambiara de manos por dinero. Abrió las puertas a que otra gente viera que los meteoritos podrían ser un negocio. Durante los años siguientes, muchos otros cazadores de meteoritos intentaron sacar provecho repitiendo el millonario negocio de Peary. En 1903, el geólogo Daniel Barringer paga $250.000 por un cráter de meteorito de 260 hectáreas en el desierto, al oeste de Winslow, Arizona. Este cráter es de gran interés porque se piensa que podría ser una fuente de un gran depósito de hierro. A Daniel Barringer podría haberle tocado el gordo. En su opinión, podría ganar incluso miles de millones de dólares gracias a ese material. Barringer calcula que el meteorito que hizo el cráter tenía una masa de 100 millones de toneladas. Espera que grandes cantidades de hierro sigan enterradas bajo el suelo. Barringer pasa varios años excavando alrededor del cráter, taladrando a grandes profundidades, pero no encontró absolutamente nada. Hoy en día los geólogos calculan que el meteorito era 300 veces más pequeño de lo que Barringer creía. Y no habría sobrevivido al cataclismo de la colisión contra la Tierra. El objeto que creó ese cráter golpeó el suelo a decenas de miles de kilómetros por hora, y al chocar con el suelo, hay tanta presión en ese asteroide que una ola de presión lo atraviesa. La temperatura asciende y se volatiliza. Pero al mismo tiempo, una onda de choque golpea el suelo y crea el cráter. Puede que la idea de Barringer fracasara, pero los geólogos siguen pensando que merece la pena continuar con su idea de extraer metales de rocas espaciales. El material de los meteoritos en realidad es muy importante porque está enriquecido con recursos que cuesta mucho encontrar en la Tierra. Estos recursos pueden incluir elementos y metales raros como platino, oro o níquel, cosas que se usan mucho en nuestra vida diaria. Se encuentran en nuestros móviles y ordenadores. Hoy en día, algunos meteoritos se venden por casi $9.000 el gramo. Muchos son ricos en metales raros y valiosos. Pero mientras los buscadores de metales suelen ir tras piedras espaciales en la Tierra, cada vez más se preparan para buscarlos en el espacio. Hay varias empresas que están elaborando planes para ir a explotar o extraer recursos de elementos del sistema solar. En 2015, un gran asteroide pasó cerca de la Tierra y se calculó que contendría hasta $5 billones en materiales preciosos. Hasta un asteroide relativamente pequeño, del tamaño de una casa, podría contener metales preciosos por valor de millones de dólares. La humanidad se encuentra al filo de una fiebre del oro galáctica multibillonaria. Y todo comenzó con un hallazgo fortuito en Groenlandia, hace casi 200 años. Si podemos extraer recursos del espacio, eso supondría el principio de la industrialización de la última frontera. Toda esa riqueza nos está esperando ahí arriba. Solo hay que ir a por ella.